Buenas tardes a todos. Como dijeron recién, mi nombre es Julieta y hoy vengo a hablarles sobre la muerte. Difícil, ¿no? Me imagino que ya la simple mención del tema les puede haber generado dudas e incomodidad. Y vengo a enfocarme justo en esos sentimientos, en por qué en la sociedad argentina la muerte se ha convertido en un tema tabú. Las representaciones culturales de la muerte varían mucho en base a dónde nos encontramos. Muchos de ustedes habrán visto la película Coco de Disney, que reivindica la festividad mexicana del Día de Muertos. En ella, las familias se reúnen todos los años, celebran y rinden homenaje a sus muertos. Pero hoy vengo a hablar de nuestro país. Volvamos a lo más básico. A todos, de chicos, cuando por primera vez aparecen esas preguntas de ¿qué es la muerte? O ¿qué pasa cuando nos morimos?, nos han dado la misma respuesta. La muerte es lo opuesto a la vida. Uno muere cuando deja de vivir. Y en general, nos han dicho que está al final del camino. Uno sabe que allí es donde termina su vida. A partir de esto, las distintas creencias o religiones que tengamos van a plantear posibles formas de vida posteriores a la muerte. El budismo, por ejemplo, cree en la reencarnación, una vida eterna en distintos cuerpos. El cristianismo cree que el alma se separa del cuerpo y que ésta va al cielo o al infierno, dependiendo de las acciones de esa persona durante su vida. Consecuentemente, con la única certeza de que en la muerte la vida como la conocemos no existe, todos tienden a tenerle miedo. ¿Y entonces qué hacemos? No hablamos. De la muerte no se habla. Y no solo por miedo a la muerte en sí misma, sino también por miedo al dolor. Yo creo que además hay un miedo a lo desconocido, a no saber qué hay más allá. Nuestra especie se llama Homo sapiens sapiens porque a diferencia de aquellas que nos antecedieron, tenemos la capacidad de pensar. Somos seres curiosos y nos gusta poder entender los fenómenos que suceden en el mundo que nos rodea. Mi hermana estudia sociología y hace poco estuvo haciendo un trabajo sobre el duelo y la muerte y me mostró uno de sus textos. Extrayéndolo de su lenguaje abstracto, el texto básicamente decía que la muerte es la incapacidad de percibir el entorno y responder a él. Y para aquel que queda, para aquel que sigue viviendo, es muy difícil entender cómo alguien que hasta hace no tanto estaba allí, ahora ya no está. Esos cerebros que tenemos, que son capaces de cosas tan maravillosas, se enfrentan a un problema a la hora de tener que entender la falta de percepción del otro cuando uno no ha perdido la propia. En ese momento nos enfrentamos al vacío, un espacio sin ocupar, que no está lleno, al que le falta algo. Perder a un ser querido es enfrentarse a un vacío imposible de llenar, ya que todas las personas son distintas y por lo tanto el vínculo perdido es irreemplazable. Yo perdí a mi papá el año pasado, y la dificultad de enfrentarse al vacío no surge solo de lo difícil de entender que es y de las emociones que genera, sino de que tampoco estamos listos para afrontarlo. Esa idea de qué es la muerte, una vez tan lejana y distante, piénsenla como un globo. Siempre está ahí, siempre está presente, pero está flotando, no está cerca nuestro. Cuando uno pierde a alguien es como si de repente ese globo se hiciera de plomo, bajara, chocara, al lado nuestro. La muerte está ahí, está cerca, es real. Perder a un ser querido hace que cambie tu forma de ver la vida. Tus prioridades se reorganizan. Lo que hasta ese entonces parecía importante, ahora ya no lo es. Y yo siento la necesidad de compartir con ustedes lo que aprendí. Ignorar la muerte, decidir no hablar de ella y dejar a quien la atraviesa solo nos deja poco listos para enfrentarnos a ella. De una forma un poco extraña, llegamos a pensar que somos inmortales. Todos sabemos que la muerte existe, que es real, que nos va a tocar, pero pensamos que falta mucho, que somos sanos, que no hay motivo lógico para cruzarnos con la muerte ahora. Lo pateamos para adelante. El problema, a mi forma de verlo, está desde el inicio, desde esa percepción que les expliqué recién, de pensar que la muerte es lo opuesto a la vida, porque no es así. La muerte es parte de la vida. Si lo piensan, la muerte siempre está presente y nos va tocando en distintos momentos de nuestra vida. A veces es el abuelo de un amigo o de una amiga, a veces son parientes propios, a veces son amigos y en los casos menos afortunados son padres o son hermanos. Si no hablamos de la muerte, no vamos a saber qué hacer con todas esas ideas, pensamientos y emociones que se acumulan, porque a todos nos va a tocar. Y quiero hacer énfasis en esta idea porque yo sé que muchas veces puede parecer que no, pero a todos nos va a tocar,
puede ser dentro de poco, puede ser dentro de mucho, puede ser de forma cercana o de forma distante, pero a todos nos va a tocar. Y hay ciertas cosas que solo se entienden una vez que pasa. Hablo de este tema pensando en nosotros, en los chicos, en los jóvenes, que en general crecemos pensando que falta mucho para cruzarnos con la muerte y que muchas veces nos termina tocando antes de lo esperado. Tengo varios amigos que han perdido a sus papás. Es un proceso particularmente difícil, porque ni nosotros ni nuestros amigos sabemos qué hacer. ¿Nos acercamos? ¿Decimos algo? No, mejor déjalo solo, sola. Quizás no quiera hablar. No quiero que esté triste. No quiero que se ponga mal. No lo quiero molestar. Y así se forma un círculo vicioso. Nadie se anima a preguntar, y si nadie se acerca, uno no se anima a traerle el tema a los demás por miedo a que no estén listos o dispuestos a abarcarlo. Hablo de este tema no solo porque me parece súper importante y no solo porque creo que esas situaciones en las que nos podemos encontrar a una chica llorando, desconsolada en el baño, porque no sabe cómo llenar ese vacío, con sus amigas mirándola sin saber qué decir ni qué hacer, son evitables, porque hay una solución. No sé si es la perfecta, no sé si es la ideal, pero para mí hay una solución. Tenemos que empezar a hablar de la muerte. Y tenemos que empezar a hablar de la muerte todos y todas, porque muchas veces no somos solo los chicos los que no tenemos las herramientas para afrontarlo. Hablar alivia y le permite a quien atraviesa un duelo descargarse, poner en palabras todo aquello que siente, todo aquello que le pasa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hablamos? No es sencillo, como dije recién, no hay una respuesta única, no hay una perfecta tampoco. En base a mi experiencia, lo que más se le acerca es mostrar disposición. Hacerle saber al otro que si necesita hablar, vamos a estar ahí. Pero no se confundan, eso no significa que la otra persona quiera hacerlo, ni que lo vaya a hacer en ese momento, ni que lo vaya a hacer en el futuro. Pero ya vas a saber quiénes están ahí si llegas a necesitarlo. De ese modo, acompañando a quienes pasan por un duelo y sin miedo a hablar de la muerte, ya no nos enfrentaremos al vacío solos. Muchas gracias.